Bienvenidos a Ecos de la Historia en Genio Digital TV. Bienvenidos a esta hermosa mañana y precisamente esta noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre, cuando levantes tu copa, cuando levantes la uva y pidas tus deseos de cada mes, te sugiero que la primera uva la brindes, la ofrezcas, anheles combatir al león de Nemea. La segunda uva será para capturar al jabalí de Erimanto. La tercera es precisamente luchar contra la hidra de Lerna. Cuarta, la limpieza, el cuarto es la captura de la cierva, del cervatillo de Sirenia. Y el quinto, la limpieza de los establos del rey Augías. El sexto, el exterminio de las aves de Estinfalia. Y para el séptimo mes, en el mes de julio, sería la captura del toro de Creta, que esta mañana vamos a explicar. Pues bienvenidos precisamente a esta programación en donde estamos dando la interpretación psicológica de el mito, porque precisamente la característica de la mitología no es literatura de entretenimiento, no es escribir un relato para distraer al ocio, sino el mito es una herramienta pedagógica que, a diferencia de aquellos siglos, de aquellos milenios, en donde no había un USB, una memoria tecnológica, la memoria, la técnica de aquel entonces era el mito. Era a través del relato, al recordarlo, vas encontrando los puntos de un proceso en donde en forma maravillosa vas dando cuenta de los pasos a seguir, de las diferentes etapas de un proceso. Entonces estamos en el camino del mortal a la inmortalidad, de la persona que tiene totalmente una vida ordinaria a transformarla en una vida extraordinaria para seguir el camino del héroe, de Joseph Campbell, ese hermoso libro de antropología, El héroe de las 1000 máscaras. Y también Ken Wilber en la psicoterapia nos habla del camino del héroe. ¿De cuál héroe? El que tú quieras. Perseo, Teseo, Jasón y los argonautas. En este caso hablamos de Heracles, que hasta este momento todavía se llama Alcides, porque recibe el nombre de Heracles una vez que logra, que consigue la gloria, el éxito, el triunfo de los 12 trabajos. Y ya puede acceder al monte Olimpia, a donde moran los 12 olímpicos. Y eso requiere un trabajo que, traducido al siglo XXI en la Ciudad de México o en la ciudad en que te encuentres, mira, es desarrollo humano para alcanzar la realización, la autenticidad de mi individualidad. Que en aquellos tiempos esos términos no se usaban, por eso se le daba el nombre de alcanzar el Olimpo. Pero mira, los dioses olímpicos en aquella época eran tan comunes, tan ordinarios como cualquier ser humano. Y en cada región había un dios o una diosa. En particular, por ejemplo, en Eleusis, ¿cuál era el dios? Dioniso. En Atenas era Atenea. Cada región tenía un dios. Y la confederación de pueblos griegos conformaban todo un conjunto, que ahora se traduce como que eran pueblos politeístas. No, hay que corregir. No eran pueblos politeístas, eran respetuosos y tolerantes a las creencias de cada pueblo. Por eso se ve que había muchos dioses, pero cada región tenía su dios. En particular, Creta, que es una isla que está en el sur de la plataforma continental, cuando habitaba y reinaba el rey Minos, allí la deidad era ni más ni menos que Poseidón. Poseidón, el hermano de Zeus. Zeus se encargaba de reinar en la tierra y Poseidón
en los mares, en los océanos. Es decir, la extensión de Poseidón era mayor, mucho mayor que la de Zeus. Y su tercer hermano, Hades, reinaba el interior del planeta Tierra. Todavía era un reino mayor al de Zeus y de Poseidón. En particular, ahora Heracles o Alcides va a salir de la plataforma continental y ahora va a cruzar el estrecho, va a cruzar el mar Mediterráneo en esa franja para llegar a la isla de Creta. Es decir, ya va a salir del Peloponeso, de Arcadia, de ese triángulo de la zona balcánica. Y todos estos relatos los podemos encontrar en Diodoro Sículo, que fue un historiador griego de la antigüedad. Y digo Sículo para diferenciarlo de Apolodoro, que se puede confundir el nombre, que mencionamos su nombre cuando hablábamos del reino del rey Augías, en el cuarto trabajo, en donde está también otros historiadores como Homero, Hesíodo, hay una pléyade, pero en particular el de ahora tenemos a Filóstrato el Viejo, tenemos a Argivo, a Cusilao. Todos estos hombres escribieron y dan cuenta de pinturas, de murales, de alfarería, de numismática, en donde quedó impreso la memoria del gran Heracles, el consagrado a Hera, y que en el Imperio Romano le vamos a llamar Hércules. Pero ya antes ya existía en la cultura libanesa, en Palestina, ahí le llamaban Melkart, y así se conoció en muchas culturas como en Cartago, en Cádiz, que está en España. Allí encontramos obras arqueológicas en donde están columnas, ahí están las 2 columnas de Heracles del Gibraltar. Entonces es un personaje que además de mitológico es también histórico. Así la mitología se vuelve una fuente secundaria para la historia. Empecemos en materia con respecto a el 7º trabajo de Alcides, futuro Heracles. Resulta ser que en Creta, el rey Minos, que tenía otros 2 hermanos, se dividían precisamente toda esa isla para reinar. Y Minos, en el puerto de Disnosos, allí tenía su palacio. Pero para ello, para conquistar la silla de su reinado, le pidió ni más ni menos que a Poseidón, el dios del mar, que le ayudara a conseguir precisamente esa investidura de realeza. Y como agradecimiento, porque sí llegó a colocarse la corona, tenía que ofrecerle pues una ofrenda en el altar de los tributos. Uno de los regalos que le dio precisamente Poseidón a Minos fue un fruto del mar, una creación de Poseidón, y este era un toro blanco, refulgente, hermoso, y que Diodoro Sículo menciona que ese toro era reconocido en toda Europa. Y había una princesa en Líbano que era la princesa Europa. Y en el relato de Diodoro menciona cómo, estando a las orillas del mar, la princesa Europa quedó enamorada al ver a ese toro y se montó en el toro. El toro se incorporó y entró al mar y se la llevó precisamente a las regiones de Grecia. Por eso el continente de Europa tiene el nombre de esa princesa, ¿no? Europa no es un nombre europeo, Europa es un nombre palestino. Bueno, ese toro era muy conocido en la antigüedad. Y lo que hace Poseidón, el dueño y amo, el creador del toro, se lo da como regalo a Minos. Y
lo que esperaba Poseidón es que lo colocara en el altar de los sacrificios. Y al verlo el rey Minos quedó impresionado de la grandeza, del portento de ese toro, y como que no se atrevía a sacrificarlo. Él, que tenía totalmente un rebaño inmenso, inmenso, de cabezas de ganado. Precisamente allí había una cultura especial para los toros. ¿Te das cuenta que ahorita existe la tauromaquia? Bueno, todos esos son resabios que nacieron en Creta en aquel entonces, en la antigüedad, ¿no? La tauromaquia no es un arte taurino propio de la península ibérica, sino que es traído precisamente de esas migraciones que vienen de Medio Oriente y que llegan a Occidente, es decir, a España, pero toman lugar y se vuelve ahí una cultura, la cultura de la tauromaquia. Bueno, pues es muy importante el toro, no nada más es alguien, pues es un toro para el rastro y sacrificarlo y que se lo coman. No, era objeto de veneración. Por eso en la astrología, ¿no? Existen, por ejemplo, la constelación de Aries, de Tauro. Tauro precisamente es el toro del que vamos a hablar ahora, ¿no? Y si vemos Géminis y si vemos Leo, la constelación de Leo es el león de Nemea, con el que combatió precisamente Hércules en el primer trabajo y que quedó consagrado en la bóveda celeste como memoria, como recuerdo. A lo mejor no sabías del león de Nemea, pero sí, esta cultura habla continuamente de la constelación de Leo. Bueno, cuando muere el león de Nemea, los dioses se los llevaron al firmamento. Y allí está la constelación de Leo. Bueno, y entonces, cuando ya Minos ve ese toro, se le hace imposible sacrificarlo y hace un truco. Escamotea al toro blanco que refugía de belleza y lo cambia por otro. Hermoso, grandioso. Pero Minos decía, si yo tengo crías de este toro, va a ser una camada hermosísima. Y ya soñaba con tener terneros de ese toro. Y Poseidón, bueno, pues precisamente era un viejo muy ladino, colmilludo, y se dio cuenta del embuste de Minos, que estaba fraudulentamente cambiándole en el altar de los sacrificios, en lugar del toro de Minos, le puso otra pieza. Y se enojó. Poseidón, igual que Zeus, eran iracundos. Muy enojón. Y entonces decidió castigar a Minos. ¿Cómo se atrevía a hacer ese fraude divinal? Y entonces, en lugar de ser una bendición, lo convirtió en una fiera, en un bestiario como los que hemos visto, porque tenía asolada a la isla de Creta. Y lo primero que hizo fue seducir a la esposa del rey Minos, Pasífae, que era una princesa hija de Helios, con la que se casó Minos. Y quedó tan prendada la reina, enamorada del toro, que como resultado de esos encuentros amorosos, nació el Minotauro de Creta. Un ser con cuerpo de hombre y la cabeza de toro. Era Nita y Nita. Su nombre era Asterio, pero el pueblo lo conocía como el Minotauro. Mino del rey Minos. Y Tauro era el toro del rey Minos, que era su hijo y que vivía en un laberinto. Y allí surge otra historia, que es la de Teseo, otro héroe grandioso, ¿no? El héroe de Atenas es Teseo, que es una historia hermosa y que si da tiempo en nuestros programas, pues le dedicaremos en quién fue Teseo. Porque todavía en estos tiempos que decimos que ya nadie sabe, tú sabes la Semana Santa cristiana que se celebra en Occidente, ¿qué época es? Es la fiesta de Teseo. O sea, la Semana Santa es precristiana. Ya se celebraba en la Grecia. Ahora ya cambiaron la leyenda y le llaman Semana Santa. Bueno, entonces este toro enamoró
quedó, más bien la reina Pasífae se enamora del toro y tienen un hijo. Y este toro empezó a asolar toda la región, que destruía casas, levantaba árboles. Y entonces Euristeo, el primo de Hércules, rey de Micenas, le dice, tienes que traer vivo y sin lastimar a Micenas, el toro de Creta, un animal sagrado. No matarlo como al león, no matarlo como a la hidra, capturarla viva y sin lastimarla. Somero trabajo tenía este Hércules, y entonces atraviesa el Mediterráneo para llegar a la isla de Creta. En el camino el capitán del navío le explica todo lo que se sabía del toro, y entonces él ya tiene antecedentes y zarpa desde Grecia, y entonces desembarca en Snosos, el puerto, que es la capital del reino de Minos, y se dirige directamente al palacio, y allí precisamente Minos lo recibe, pero no sabe qué hacer, porque sí necesita que ya no tener ese problema que tiene, pero es enfrentarse a Poseidón. Entonces no lo ayudó y tuvo que hacer el trabajo solo Hércules. Y en ese camino va en su búsqueda, a lo lejos empieza a ver el bramido, ese poderoso rugido, que más bien es bramido, identifica y ve las huellas frescas de las pezuñas, del casco del toro. Y entonces empieza a llamar la atención, y el toro empieza a rascar la tierra con sus cascos, de tal manera que levantarse totalmente agujeros en la tierra, inclina la cabeza y se pone en posición de arremeter. Y entonces Hércules lo espera y brinca y salta. Y entonces el toro pasa por abajo y se da la vuelta y lo vuelve a embestir. Y Hércules se desplaza hacia un lado, hacia el otro, se tira al suelo, hace piruetas, ¿no? Escarceos malabaristas. Entonces empieza a dar vueltas en el aire, saltos mortales, y el toro no logra embestirlo, y así se van los minutos, las horas, y ya Hércules, bañado en sudor, y el toro, que parece que no se cansa, siguen vistiendo, y cuando Hércules se da cuenta que ya está medio fatigado, lo empieza a provocar y se acerca a él, y entonces otra vez, ya cerca de él, se lanza y en ese momento lo toma de los cuernos. Y siente que lo empuja y que le está estirando todos los músculos, y lo que hace Hércules es darle la vuelta a los cuernos, torcerle el pescuezo, y derriba al toro, y le sigue dando vueltas, y lo revuelca, y el toro empieza a quedarse asombrado, se queda totalmente desconcertado, porque no se había encontrado una víctima como la que pretendía pues, que sucumbiera a Hércules. Y entonces Hércules, al tirarlo, se monta y se agarra de los cuernos, y el toro empieza a hacer escarceos, a tener estertores volcánicas para derribarlo. Pero Hércules está bien asido y no cae al piso, y continúan las horas hasta que poco a poco ya va mostrando fatigas. Hércules también es otro toro, un portento de fortaleza, y el poder de Hércules no solamente es el físico, el muscular, sino es el poder de la voluntad, el poder de la intención. Entonces, Hércules no significa solamente un atleta de gimnasio robusto, no, también es la fuerza interior que hay en un héroe. Y al doblegar al toro, lo domestica, y como muestra de ello, le pone un anillo en la nariz, en la trompa, en el hocico, y con eso, como ahora, se pone una herradura en los establos. Bueno, en aquella época era un anillo, y de esta manera ya quedó controlado el toro de Creta. Y entonces se lo lleva, y dice Diodoro
este historiador de Sículo, que se fue montado y atravesó el mar a bordo, en el lomo del toro, hasta llegar a la plataforma continental y llegar a Micenas. Lo vio Euristeo. Dice, no, pero yo no lo quiero aquí, llévatelo pues, con su dueño. Y entonces pasaron por Arcadia, pasaron por Esparta, pasaron por ¿cómo se llama ahí donde? Por Maratón en la Ática. Y totalmente, el que pudo encargarse fue Teseo. Y entonces se lo entregaron a Teseo para que lo ofrendara nuevamente a la diosa Hera. Y entonces ya había cumplido el trabajo de capturarlo totalmente y amansarlo. Y entonces, ¿qué significa esto en términos prácticos de la vida cotidiana? El poder que hay en el toro de embestir y el poder someterlo es el poder de la voluntad. Es que un candidato a héroe, el que sigue el camino de la realización, de la individualización, de la iluminación, es desarrollar el poder de la voluntad, como decía Federico Nietzsche, el Übermensch. El superhombre no es el culto, el informado o el que tiene mucho dinero, no, es el que desarrolla el poder de la voluntad. Y cuando el ser humano descubre que es vulnerable, es frágil a las tentaciones que hay en la vida cotidiana, por ejemplo, quizás alguien caiga ante los pasteles, por mencionar, unas galletas, le encantan los pasteles y no puede vivir un día sin pan dulce, sin pastas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Quien depende de las harinas, pues se ve en su salud, se va a notar en su salud, no en un mes, no en un año, a lo largo de la vida, ¿no? ¿Por qué dicen que los viejos se enferman? No hay enfermedades de viejos, pero ¿por qué vemos viejos que ya están, pues, decrépitos, ¿no? No, porque son descuidos de la juventud, no son propias de la edad. La edad no te hace enfermo. La senilidad, puedes estar a plena, en todos tus cabales, lúcido y fuerte, ir al campo, bailar, convivir con la familia, pero lo que mengua la salud de un anciano son los descuidos de la juventud, y eso se logra porque es susceptible, es vulnerable a el consumo de aquello que daña la salud. Hay quien, por ejemplo, le encanta, no puede dejar ciertas bebidas, ¿no?, comerciales, y tiene que tomar todos los días eso que daña su salud. Y no más hoy, y de algo me voy a morir. Y entonces, con esos argumentos de justificar esa debilidad, los seres humanos nos volvemos adictos, dependientes a alguna bebida, alguna comida, algún estilo de vida. Hay gente que es adicto, hay docenas, centenas de adicciones. Lo importante es descubrir la mía. Si yo quiero seguir el camino del héroe, tengo que descubrir a qué soy vulnerable. Hay algo que tiene un poder que yo no puedo dejarlo porque totalmente tengo la manía de un consumo. Quizás, bueno, hay centenas. ¿Qué se te ocurre? Algo muy conocida, y puede ser el alcoholismo o el tabaquismo. El que sabe que es alcohólico ya no quiere tomar porque sabe que está dañando su salud, pero no puede. No puede. Y no hay medicina que se la quite, ningún fármaco. ¿Por qué? Porque la única manera de restaurar y dejar eso es con el poder de la voluntad. O el cigarro. Sí, hay personas que ya se van a morir hasta el resto de sus días con el consumo diario. Y de estas adicciones tenemos muchas adicciones. Hay que descubrir cuáles son. Lo importante no es decir, yo conozco, sí, adictos, yo conozco muchos dependientes. No, pero ¿de qué sirve conocer a muchos? Lo importante es descubrir la mía. Yo no tengo. No, pues entonces tú ya estás realizado.
Lo que pasa es que tenemos, pero a veces no sabemos cuál es nuestra adicción. Y no tenemos una, tenemos docenas. Lo que pasa es que las ignoramos. Y entonces eso nos va a imposibilitar seguir el camino de la autorrealización del desarrollo humano. Encontrar precisamente calidad de vida, exactitud, para que seas longevo y puedas disfrutar de tu cuerpo, de tu familia, de tu vida. Tienes que cuidarla ahorita. Por eso hay que seguir el camino del héroe, el camino de Hércules. Y precisamente uno de los requisitos que tenía Hércules era precisamente ir puliendo y descubrir cuáles eran sus adicciones, sus manías, sus fobias, sus filias, y detectándolas, darse cuenta que no se pueden gobernar, porque es un toro que manda. Y entonces llega un momento en la vida que hay que decir, o yo mando sobre este consumo, o el consumo manda sobre mí. Hay gente que pues no puede dejar de consumir, es adicto al consumismo, a las compras, y se siente mal si no tiene dinero, y se siente mal porque puede ser adicto a una relación de pareja, o a muchas creencias. Entonces, darme cuenta que las creencias no son buenas ni son malas, que es la manera en que yo estoy llevando mi vida. Si afecta mi salud, entonces sí es una manía, es una adicción. Si fortalece mi salud, es una práctica saludable. Entonces, Hércules empieza a descubrir que tenía muchos problemas de dependencia, de manías, y entonces trabajar para capturar al león de Nemea, en eso consiste el trabajo, pero es un trabajo en donde no puedes matarlos, no puedes matar. ¿Por qué? Porque benditas manías que en psicología se llaman los egos, se llaman yoes, ¿no? Que son los que están totalmente controlando la calidad de vida de un ser humano. A los yoes, aunque hay algunas posturas ocultistas, esotéricas, que hay que destruirlo, no. Carl Gustav Jung llama la sombra en psicología. Entonces, hay que iluminar la sombra, hay que entenderla, hay que comprenderla, no hay que aniquilarla. Entonces, en el proceso psicoterapéutico de el camino del héroe es trabajar precisamente con esos yoes para entender y comprender mi historia personal, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y trascenderlas, totalmente controlar, porque si yo mato a mis yoes es como matarme a mí mismo. Entonces, el toro decreta representa mi capacidad de poder ser más grande que mis adicciones. O mis manías acaban conmigo o yo acabo con las manías. No hay de otra. El camino es de vencer o morir. Entonces, maravillosamente, Hércules fue un candidato a héroe y dejó de llamarse Alcides para convertirse en Heracles, porque logró triunfar y llegar al éxito, para que más tarde veamos que se hizo merecedor a tener un curul en el Olimpo, en donde ya se pudo sentar junto a los 12 grantos que estaban en el monte de Olimpia. Y nuestro amigo pudo merecer llegar a ser parte de los inmortales. Entonces, lo que te acabo de narrar ahorita precisamente es el trabajo de las adicciones, de las dependencias, en donde tomo conciencia y me tengo una posición existencial. ¿Quiero seguir con ellas o no? Si quiero seguir con ellas y decir, pues de algo me voy a morir, bueno, pues sigue consumiendo tu adicción. Esa ya sabes a dónde te va a llevar, a acortar tu vida. Pero si tú quieres darle longevidad y calidad de vida, solamente hay una posibilidad: cuidando tu cuerpo, cuidando tu mente, cuidando tus emociones, cuidando tu cuerpo social. Y de esta manera, Hércules, Heracles, Alcides, Melcar es un ejemplo que fue la muestra de muchos pueblos en el Mediterráneo. Por eso se volvió el héroe más popular de la antigua Grecia, de Atenas, y que ahora, en el siglo XXI, en la Ciudad de México, te conmino a que el 31 de diciembre, cada uva, cada brindis que hagas en la noche, sea por cada uno de los trabajos de Hércules, y te conviertas en el héroe que quieres llegar a ser. Y nos vemos para el 8º trabajo en la siguiente sesión.